Desde que vimos el flashback de Brooke nos hemos preguntado qué pudo ser la enfermedad que Yorkie contrajo. ¿Pudo salir con vida? ¿Murió en estos 50 años? ¿De estar vivo, reconocería a Brooke? Todas estas preguntas pueden recibir una respuesta en los próximos capítulos de One Piece. Tras adentrarse en el Grand Line, los piratas Rumbar sufrieron la gran pérdida de su capitán, Calico Yorkie. Este contrajo una extraña enfermedad que no pudo ser tratada por el médico de a bordo, lo cual le obligó a tomar la dura decisión de abandonar el Grand Line. Para poder marcharse, utilizó el barco que capitaneaba y cedió el rol de capitán a Brooke. Y como todos sabemos, ellos murieron hace 52 años. Lo más curioso de todo esto es si Yorkie consiguió escapar y salir del Grand Line, ya que para ello tenía que pasar por el Calm Belt y además pudo sobrevivir incluso después de eso. Os adelanto que Yorkie vivió, pero luego más tarde murió, a pesar de que a día de hoy sigue vivo. Bueno, luego vemos por qué. ¿Cómo conectarlo al presente? Sé que para muchos este personaje murió hace muchísimos capítulos porque es que además ocurrió en un flashback, y es que todos los que mueren en flashbacks mueren de forma definitiva. No, Kuina, no, Kuina, ahora no. El manga se encargó de dejar el misterio sobre su final, motivo por el cual llevo desde entonces deseando encontrar el momento en el que Yorkie vuelva a aparecer. Y señoras y señores, creo que ha llegado el momento de por fin volver a ver al ex capitán de los piratas Rumbar. Pero espera, primero vamos a ver los motivos por los que es este el arco de Egghead en el que vamos a ver a Yorkie de vuelta. En primer lugar, debemos recordar que está basado en el pirata real Calico Jack, de nombre Jack Rackham, quien era pareja sentimental de Anne Bonny, la inspiración para crear a Yewori Bonny. Teniendo estos datos es que siempre estuve esperando que Bonny tuviese importancia en la trama, ya que no solo quiero saber de ella y de Kuma, que siempre tuvieron una relación bastante importante y bastante llamativa en la serie, aunque no era clara, sino que también siempre quise volver a ver a Yorkie. Desde mi punto de vista siempre consideraba que Bonny realmente era mayor y Yorkie también, porque Yorkie vivió hace 50 años. Entonces ambos eran pareja y eran los padres de Kuma, cosa que en el capítulo 1062 ha terminado por completamente desmentirme, haciendo que realmente Kuma sea el padre de Bonny, lo cual ya quita por completo a Yorkie como una parte de la familia de Bonny. Como podemos ver, este arco entrelaza fuertemente a Bonny, a Kuma y a Vegapunk, pero Yorkie, ¿qué pinta aquí? Calico Jack conoció a Anne Bonny en una isla donde desembarcó, isla donde vivía ella con su padre, y esto para mí es una referencia clarísima a la isla de Egghead, ya que pues Bonny nos dijo que estuvo allí cuando era pequeña, muy posiblemente cuando Kuma empezó a tratar con Vegapunk. Una gran pista que conecta a Yorkie con Kuma, y por ende de nuevo con Bonny, es como el médico de los Rumbar portaba un sombrero muy parecido al de Kuma, pudiendo ser un aviso de Oda de que estos dos tendrían alguna conexión. Obviamente no estoy diciendo que el médico fuera Kuma, sino que ese sombrero pues es una pista de Oda de decir, oye, estar atentos que Yorkie y Kuma habrá alguna conexión por ahí pendiente, ¿eh? Y es por estos motivos por los que yo creo que en este arco Yorkie va a aparecer y nos va a ayudar, no porque se haya enamorado de Bonny, sino simplemente porque va a tener compasión, porque va a ver que está en nuestro bando, va a estar en el bando donde va a estar Brooke. Y ahora llegan las pistas más importantes para relacionar a Egghead con Yorkie. Pero antes de eso, quiero agradeceros por todo el apoyo que me estáis dando en el canal últimamente y pediros que, si no lo estáis, por favor os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y llegando a más y más gente, que muchos de los que veis los vídeos no acabáis suscritos. Y también, si me dejáis un like, hace que sepa que estos vídeos, pues oye, que os gustan, ¿sabes? Y una pregunta, déjame una preguntita ahí abajo, que quiero hacer un pierce, le tengo ganitas, así que lo puedes dejar aquí abajo. Yorkie es el Vegapunk 06. En el último capítulo pudimos ver cómo Vegapunk dividió su conciencia en 6 cyborgs, duda mucho que sean robots. Viendo el nombre y el significado de descripción de cada uno, hubo uno que llamó mi atención fuertemente. Punk 06, York, deseo o codicia. Como hemos podido ver, estos Vegapunks realmente actúan como su descripción o como su nombre indica. Lilith es mala hasta la médula. Atlas no controla su ira y tiene que atacar incluso a un holograma para poder desahogarse. Y Shaka es capaz de pensar las cosas 2 veces y poder tomar decisiones coherentes. York, el 06, tiene como nombre deseo o codicia. Y esto haría referencia a cómo Yorkie, primero como pirata, tenía esa codicia de un pirata, de más tesoros y demás, e incluso podríamos ver una referencia a su final, ya que cuando estaba en la cama con esa mascarilla tosiendo como loco, le estaba diciendo a Brooke que él quería seguir adelante, él quería seguir siendo pirata, quería seguir con esa vida que tenía un deseo fuerte de poder seguir siendo un pirata con sus nakamas y no podía aguantar el hecho de que se iba a morir.
y tenía un deseo muy fuerte de poder volver a encontrarse con la Boom. Y ahora querrás saber cómo es que has sido capaz de formar parte de este escuadrón de Vegapunks. Pues la respuesta es muy simple, y es que Yorkie quiso salir del Grand Line y tuvo que pasar por el Calm Belt, recibiendo ataques de los Reyes Marinos. Y en eso tuvo la suerte de que se encontró con Vegapunk, quien le salvó la vida, y como estaba enfermo y su único deseo era poder curarse y no morirse, Vegapunk le ofreció pues trabajar en él y convertirle en una especie de cyborg. Y así los dos salieron ganando. Yorkie no murió y Vegapunk consiguió un conejillo de indias. Puede sonar raro o muy conveniente, pero es que las conexiones que nos ha dejado Oda no pueden dejarnos otra opción más que Yorkie en Egghead. ¿Quieres más motivos? Ahora mismo te van. ¿Por qué será aliado? Su nombre, York, es una versión corta de Yorkie, tomando parte del original, motivo por el que realmente creo que son cyborgs y no son robots. Fue expuesto a una experimentación similar a la de Kuma, perdiendo así por completo quién es en realidad. Este experimento, al ser tan anterior al de Kuma, no es perfecto, tiene sus errores, motivo por el cual poco a poco York está recuperando recuerdos de cuando era Yorkie. Si habéis visto Hunter x Hunter entenderéis muy bien a qué me estoy refiriendo. Tras la unión de Brook a los Mugiwara fue cuando York se dio cuenta de que ese esqueleto con un afro era idéntico a Brook, y recordó que Brook no podía morir, o más bien moría pero revivía. Y fue que, tras sentir estos recuerdos de su pasado de Yorkie, fue cuando decidió hablar con la persona más racional que conocía, siendo este Shaka. Lógica. Y fue así que Shaka decidió ordenar a Kuma que salvase a los Mugiwara, ya que quería investigar más sobre estos misterios que le estaba proponiendo York. Y de hecho hay un motivo más por el que creo que Shaka le pidió salvar a los Mugiwara, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Frankie, calienta que sales. Y este es el motivo por el que le dijo a Lilith, oye, tráemelos, porque realmente quieres saber qué hay detrás de todo este misterio. En la famosa portada de Crocus tomando sake, podemos ver cómo está tomando el sake con alguien más, con otra persona. Y esta persona misteriosa ha pasado por múltiples teorías, desde ser Yorkie hasta ser Shiki, pasando incluso por Scopper Gavan. Como vemos que parece que la Boom está muy feliz, voy a unirme al bando de que esta persona realmente es Yorkie, quien recuperó parte de sus recuerdos y decidió volver para visitar a Crocus y sobre todo a la Boom. Sí, he dicho volvió, ya que, si nos ponemos a pensar, ¿Crocus realmente pudo crear él solo todo lo que está dentro de la Boom? No lo creo, la verdad, no lo creo. Para poder crear esta modificación en la Boom, haciendo que indirectamente sea una ballena cyborg, necesitó la ayuda del Punk 06 y del Punk 01. Y esto es porque Crocus, si nos fijamos, no está mirando a su invitado, nos está mirando a nosotros directamente, lo cual, desde que me di cuenta, me pareció un poco extraño. Y ahora creo que entiendo el porqué, y es porque realmente está mirando a su segundo invitado, a Shaka, siendo que Shaka está más atrás porque no es el conocido de Crocus ni el conocido de la Boom. Entonces lo que tiene sentido es que quien hable con Crocus sea su anterior amigo Yorkie, haciendo que estos dos sean los responsables directos de que la Boom sea lo que es a día de hoy. Y los dos, al ir juntos, hace que las sospechas bajen mucho, porque tú piensas, si eres Vegapunk y tienes una de tus partes que se va sola cada 2x3, pues es un poco curioso. Además, si es el primer experimento con el que hizo el tema de como con Kuma y demás, pues puede sospechar un poco de que esté recuperando la memoria o que esté pasando algo raro. Ahora, si se van los dos y Shaka, que es el racional, que es el de la lógica, tiene una excusa para poder marcharse a investigar algo, las sospechas bajan drásticamente. De hecho, me voy a tirar otro triple más y voy a decir que el hecho de que esa persona, en este caso, para mí, Yorkie, tenga el pelo largo, es porque lleva existiendo desde hace más de 50 años, igual que Brook, pero vivo de verdad, con energía por su cuerpo. Brook estuvo muchísimo tiempo pues con su cuerpo sin vida, sin poder producir nada. Entonces yo creo que su pelo ha ido creciendo y creciendo y creciendo sin parar. Cuando York o Yorkie y Brook se vean, van a reconocerse mutuamente, tanto a Brook por su afro como a Yorkie por esos tatuajes de su cara. Y entonces escuchará la historia de Brook y comenzará una guerra interna entre sus recuerdos y lo grabado por Vegapunk. Y es por este motivo por el que ayudará a los Mugis y a Bonnie, haciendo incluso que toda la Vega Force esté de nuestro lado, cosa que podría ser muy potenciada por la guerra, la pelea contra el CP0, ya que si van a acabar con los Vegapunks y tenemos parte de ellos de nuestro lado, es muy fácil hacer que los demás se unan a nosotros por su propia supervivencia. Y básicamente esa es la idea que tenía para este vídeo. No sé en cuánto habrá quedado el vídeo porque lo he grabado de seguido con el anterior vídeo que he grabado y no sé cuánto tiempo llevará, pero realmente era algo que tenía en mi mente. Dije, es que si es York,
un nombre curioso del cual mucha gente no ha encontrado una referencia, ¿no? Tenemos Atlas, que bueno, Atlas fácil de sacar la referencia, tenemos Lilith, fácil de sacar la referencia, tenemos un montón de nombres fáciles de encontrar, incluso el propio Shaka se le pudo encontrar referencias fáciles, incluso más de una, pero en cuanto a lo que era York era un poco más complejo. ¿Quién es York? ¿Por qué tiene ese nombre? Y lo que yo pensé fue pues que sí, que York es Yorkie y que realmente ha pasado por todo este proceso como Kuma, y es ahora cuando por fin tendremos esa recompensa de esperar tanto por saber qué pasó con Yorkie, si sobrevivió o no sobrevivió, porque Oda no olvida a sus personajes. Guardad este comentario, guardad este vídeo, y es lo mismo que ha pasado con Jin, que os dejo un vídeo por aquí donde os digo exactamente dónde está Jin en estos momentos. Y nada más, muchas gracias por verme, os recuerdo que os podéis suscribir y darle un like para que sepa que os gusta este contenido, y que me dejéis aquí abajo una preguntita, la que queráis. Voy a hacer un pin, así que cualquier pregunta sobre One Piece es bienvenida. Nos vemos en el mar de aventuras.